Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento conforman la Torá, considerada como la ley de Moisés. ¿Qué importantes principios son los presentados allí? ¿Estos conceptos fueron establecidos específicamente para el pueblo judío? ¿Son importantes aún hoy las leyes allí presentadas? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La ley de Moisés es el conjunto de leyes que rigió la conducta y los principios del pueblo judío durante la historia. Pero, ¿cuándo surgió esta ley y en qué consistía? La ley de Moisés consistía en una serie de principios de parte de Dios revelados a la raza humana para que pudiera la humanidad tener un registro escrito de la voluntad de Dios. Cuando el ser humano fue creado, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no necesitaban de principios escritos o tener una ley escrita acerca de lo que Dios esperaba de ellos. La Biblia da a entender que los principios de vida de Dios estaban escritos, como la misma Biblia dice, en la mente y en el corazón de la raza humana, de los 2 primeros seres que Dios creó, Adán y Eva. Después de la entrada del pecado al mundo, la raza humana necesitó tener una expresión escrita o algo que pudiera decirles a ellos lo que Dios pensaba, lo que Dios quería de la raza humana, de todo lo que habría de ser los requerimientos divinos para una vida sana, para una vida feliz, para que se pudiera perpetuar la intención de Dios con respecto de la raza que había creado. El judaísmo dividía en 3 lo que nosotros como cristianos llamamos Antiguo Testamento. Para ellos eran las Sagradas Escrituras. La primera parte era la Torá, que también se la conoce como la ley o la ley de Moisés. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego venía los libros de los profetas, los Nevi'im, y luego los Ketuvim, los libros de escritos, así llamados, de los escritos. La ley de Moisés entonces estaba constituida por 5 libros que escribió Moisés. Escribió 6, pero los 5 primeros libros que aparecen en la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros que eran conocidos como la ley de Moisés. El propósito de la ley mosaica podemos resumirla en 4 puntos. El primero podría ser la santidad de Jehová, para que ese pueblo pueda tener la verdadera dimensión de lo que significaba Dios. Y la ley de Moisés situaba a Dios en un plano superior, de un ser superior a quien el pueblo tenía que venerar, amar y respetar. El segundo punto podría ser que el pueblo tenga idea de la pecaminosidad del hombre. Frente a los preceptos que Moisés le presentaba revelados por Dios, el hombre era el espejo que el hombre tenía para lograr lo que Dios pretendía de él, ¿sí? El tercer punto habla de la misericordia de Dios hacia este pueblo, al proveer el sacerdocio, el sacrificio y todos los rituales que tenían como final justamente con la muerte de Cristo tendría el final de toda esa ley ceremonial, ¿no? Que muere con la presencia de Cristo, que se hizo visible a los hombres. Y el último punto es entregarle al pueblo reglas de vida para una mejor vida, ¿no? Para el tema de la salud, el tema de la sexualidad, el tema de las relaciones humanas. Este tratado viene de Ugarit, es en cuneiforme. Los
hititas tenían un tipo de cuneiforme llamado el luviano y también tenían algunos jeroglíficos, particularmente hititas, bien diferentes a los que tenemos en Egipto. Tienen su propio lenguaje, una lengua indoeuropea, pero ellos tenían tratados similares. Más adelante vemos tratados o leyes asirias que también tienen similitudes al código legal que tienen los hebreos. Esta herencia del antiguo cercano oriente presenta a un origen común que según aquellas personas que creen en la revelación de Yahvé o de Jehová en forma autoritativa y en forma única y particular, ven ese origen como un origen divino. Estas leyes y estas tradiciones preceden al Sinaí, preceden el 1445, preceden a Moisés. Moisés sí las codifica, sí Moisés las presenta ante el pueblo, pero las precedían. El hecho de que Adán, el ancestro de todas las naciones, tenía que tener un cuerpo legal, tenía unas tradiciones y más adelante los diferentes patriarcas también sostenían estas tradiciones o estos cuerpos legales, nos hacen entender que Moisés no fue el gran legislador que creó todas estas leyes, sino que responde a una revelación divina. Así que la ley de Moisés, que fue dada a Moisés para el pueblo de Israel, no fue solamente dada para Israel, sino para la humanidad entera, que sirviera como una norma de vida para todos los seres humanos hasta por siempre, por todo el tiempo en que la raza humana viviera sobre esta tierra. Considerada un conjunto de leyes otorgadas por Dios, ¿qué principios morales son allí presentados? La parte, diríamos, central de la ley de Moisés en cuanto a principios morales son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es el código, digamos, o resumen la ética o resume la conducta del Hijo de Dios. Los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral, era de origen divino al igual que las otras leyes. Sin embargo, la ley moral, el decálogo, fue escrito por la mano de Dios. No fue confiado a Moisés a ser escrita en rollos como en el caso de la ley mosaica. La ley moral hace eco de los principios que habían sido establecidos desde el mismo origen de los seres humanos. A través de Génesis podemos ver evidencia de la ley moral. Podemos ver el principio del monoteísmo, el rechazo de la veneración de imágenes, el rechazo del nombre de Dios siendo tomado en vano. Vemos el sábado como un principio que permanece desde el mismo Edén y continúa, es parte integral de la ley moral. Es cierto que la ley de Dios fue dada en 2 tablas. Se dice que la primera tabla es una tabla dedicada a la relación del ser humano con Dios, y la segunda tabla parece que son principios morales que tienen mucho que ver con la convivencia del ser humano. Por eso Jesús dijo: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podríamos decir que estos 2 principios de amar a Dios y amar al prójimo resumen la ley. Deberíamos decir que la ley moral de los 10 mandamientos desglosan lo que es la ley de amor. Amor vertical y horizontal, desglosado en forma más específica de estas 10 maneras. No era necesario especificarlos antes de la caída, no era necesario escribirlos mientras los ángeles y Adán y Eva coexistían. Es necesario hacerlo más adelante, cuando las personas entonces se alejan del plan original. Esos mandamientos constituyen la base de todo otro precepto, de otra norma que pueda encontrarse en esos libros de la ley de Moisés. Son realmente fundamentales, no solamente para el pueblo de Israel de la antigüedad y para el mundo cristiano, sino también para toda la humanidad, porque en realidad han sido la base de todos los, las principales normas de conducta que la humanidad ha tenido y tiene, con la cual puede la sociedad convivir en forma lo más pacífica posible.